En la casa de mi tía Berta siempre hubo mascotas. Gatos, así. Perros, ahí por encimita me acuerdo de Toby, de Terry, de Amaretto, de Sancho. Toby y Amaretto se murieron, Sancho se lo robaron y Terry ahí sigue. Hubo peces, hubo hasta un hámster que una vez se puso a jugar con uno de los gatos y el juego era muerte y perdió. Ay, qué pesar. Todavía está Terry en la casa y una vez descubrimos algo por casualidad. En una emisora empezó a sonar una canción de música clásica. No me pregunten eso sí qué sinfonía o qué opus, porque de eso yo no sé mucho. Pero cuando empezó a sonar esta canción, Terry, que le ladra a todo el mundo, empezó a calmarse. Yo no sé si es que le gusta mucho Beethoven o esta música o es muy elegante pues el perro, pero desde eso descubrimos que para calmarlo hay que ponerle música clásica. Y en la casa de la tía desde eso cambiaron a Rodolfo por Mozart. Para mí la música es un principio creador, la música está en todo, el cosmos es una gran sinfonía, entonces nos dimos a la tarea de construir, de diseñar, de desarrollar música específica para animales. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de música para animales. Además de las mascotas de la casa de la tía, estaban los animales de la finca de los abuelos. Ellos tenían gallinas que yo perseguía todo el tiempo hasta que me cansaba. Y tenían una vaquita que era la adoración. Rosita se llamaba. Mi abuelo la consentía siempre. Incluso le cantaba mientras la ordeñaba, que dizque porque así le daba más leche. O de pronto era para que se fuera rápido, ¿no? Sin embargo, mi abuelo juraba que a la vaquita le encantaba lo que le cantaba. Y eso que mi abuelo, antes de estar finado, era muy afinado. La vaca igual nunca se quejó, la que se quejaba era mi abuelita. Prácticamente cada cultura ha utilizado los animales que tiene en su entorno, que ha podido domesticar con algún tipo de fin productivo, ¿cierto? Un animal doméstico es aquel que de alguna forma se ha acostumbrado a vivir junto a los seres humanos. Se pueden dividir entre animales de granja y de compañía. Caballos, vacas, toros, cabras, ovejas y cerdos son algunos de los animales de granja. Los perros y los gatos hacen parte de la categoría de animales de compañía. Si pensamos en el concepto de domesticación como el aplacamiento o el evitar esa animalidad y ese salvajismo de la naturaleza, hacemos que los animales entren en procesos de malestar. Genera estrés crónico y que el estrés crónico es un cofactor importante para el desarrollo de la enfermedad. Los cuidados de Terry: alimentarlo bien, llevarlo al veterinario si se enferma y no dejarlo juntar con otros perros porque se pone a pelear. Y los cuidados que tenían con Rosita, la vaquita de mis abuelos: tenerle buen pastico para que coma, buen espacio para que ande por allí, no esté como encerradita, y de vez en cuando el veterinario iba a aplicarle las vacunas. Así se garantizaba el bienestar de estos animales domésticos de compañía en el caso de Terry y de granja en el caso de Rosita. Si vamos a hacer un listado de los elementos que necesitamos para el bienestar, tenemos que procurar una alimentación balanceada, un hábitat adecuado. Si es un animal sociable, debe permitírsele un relacionamiento social con los otros animales de su especie. Los animales sociales son los que tienen una alta interacción con otros miembros de su especie. Mamíferos como humanos, lobos, perros, leones, elefantes o cerdos son algunos ejemplos de animales sociales. El animal es un ser sensible y no un objeto. Los animales pueden percibir la música y pueden generar una respuesta neurocognitiva a partir de esa experiencia musical. Esta es la granja, la montaña. Y aquí entonces estamos en la unidad porcícola. Entonces es nuestra granja de cerdos y esta específicamente es nuestra área de recría. Este es un macroproyecto, por llamarlo así. Yo específicamente estoy desarrollando una parte que corresponde a evaluar el efecto del enriquecimiento ambiental con estímulos sonoros, que es la música, sobre respuestas fisiológicas, respuestas emocionales y el eje neuroendocrino en cerdos en producción. La música es una herramienta
que nosotros utilizamos en el ambiente para generar en ellos emociones positivas, y en la medida que un animal tiene una emoción positiva, también cambia toda su fisiología y eso disminuye el estrés que él puede estar presentando en un sistema de producción. El estrés es una respuesta del sistema nervioso. Se da a partir de que el animal percibe algo en el ambiente que es negativo. ¿Qué puede percibir negativo un animal en una granja? Por ejemplo, que los espacios son muy limitados, que la temperatura no es muy adecuada. Entonces hay que buscar herramientas que sean asequibles, que no tengan dificultades para su implementación, que puedan ayudar a mitigar ese estrés. Y la música es una herramienta con ese potencial. No cualquier tipo de música puede ser utilizada, realmente tiene que ser música que sea adaptada a la especie. La adaptación a la especie depende de muchos factores. Obviamente hay que ajustarlo a su sistema auditivo. Para empezar hay que pensar en la música como un estímulo acústico. Como estímulo acústico tiene muchos elementos en su estructura. Algunos de esos elementos tienen características físicas relacionadas con el tiempo, con las frecuencias. Y en la medida que una pieza musical tiene esos elementos, de cierta manera va a inducir en el oyente una respuesta diferente. La finalidad como tal de todo el proyecto es generar música específica, es decir, que sea adecuada a los cerdos y que induzca en ellos efectos positivos. ¿Cómo actúa la música en nosotros para producir emociones y qué son las emociones? Cuando le termina la novia a uno pueden pasar varias cosas. Que a uno le dé tristeza o que a uno le dé como rabia. O también que a uno le dé alegría. Porque si de pronto uno le iba a terminar y ella le termina primero. ¡Ay, tenemos que terminar, Santiago! Y uno finge. ¡Ay, no! ¿Cómo me dices eso? Pero por dentro está uno. ¡Oh, sí, qué bien! Alegría. Pero cuando uno va caminando por una calle oscura y se le aparece a una persona que a uno no le inspira mucha confianza, a uno le da miedo. Si más adelante en esa misma calle ve uno la exnovia ya con el nuevo con el que está saliendo, pues uno se sorprende. Tan rápido. Y si más adelante en esa misma calle ve uno una rata en el piso que le estripa un carro, pues uno le da asco. Uy, y además qué calle si pasan cosas allá, ¿no? Tristeza, rabia, miedo, sorpresa, alegría, asco, son algunas emociones presentes en los humanos y en algunos animales. Es un proceso en el cual nosotros escuchamos algo, una información que viene del ambiente, esa información es captada a nivel del oído y llevada a ciertos centros nerviosos donde se genera una percepción y donde se genera una interpretación de la información. Esa información pasa por unos centros donde se producen emociones. Las emociones generan una alerta, una reacción neurológica, neuroquímica de manera rápida, de manera inmediata, con la cual se le dice al cerebro en qué situación se está. Se dice que Platón recomendaba la música con danza para las fobias, pero fue Aristóteles quien por primera vez teorizó la importancia de la melodía, la armonía y el ritmo en el estado anímico del ser humano. Hacia los años 1900, un compositor y educador musical suizo empezó a trabajar en un método de aprendizaje que consistía en experimentar la música a través del movimiento. De otro lado, durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos decidió contratar músicos en sus hospitales de guerra como ayuda terapéutica para los pacientes. Años antes de la guerra se hablaba en la prensa de los efectos de la música, pero en los animales.
El periódico The New York Times publicó un artículo titulado Los efectos de la música sobre animales del zoo, un escrito que justamente planteaba la pregunta sobre si los animales apreciaban o no la música, ya que en una visita al zoológico del Bronx se pudo apreciar cómo un grupo de orangutanes bailaban al ritmo del swing. Fue el inicio de una serie de estudios sobre varias especies y su efecto ante los diferentes géneros de música, que o bien resultaban ser positivos y productivos o lograban el efecto inverso. Uno de los más recientes y conocidos fue el de un profesor de psicología y zoología de la Universidad de Wisconsin, quien dice haber descubierto que el ritmo de los animales es muy diferente al de nosotros, pues disfrutan de la música específica de la especie, melodías con tonos y ritmos diseñados exclusivamente. Él lo hizo experimentando con monos Siti de cabeza blanca, los cuales no solo respondían a ciertas canciones, sino que trataban de interpretarlas. ¿Qué filósofo teorizó por primera vez la importancia de la música? Aristóteles. Se hace música para animales, pero también se puede hacer música a partir del sonido de animales. Hay un proyecto en el que trabajan biólogos, antropólogos y artistas que se llama Cucusonic, precisamente para hacer canciones con sonidos de animales. Hay una en que la base rítmica son sonidos de murciélagos, la percusión son sonidos de algún tipo de lagartos y se mezclan con el canto de algunas ranas. Y no es simplemente grabarlos y ya. No, las grabaciones se hacen en frecuencias altas o ultrasónicas, de esas que el oído humano no puede alcanzar a oír. Luego hacen un proceso digital para que sea audible para los humanos y luego hacen la mezcla. Hay canciones que se llaman ranas, otra que se llama murciélagos, otra canción que se llama murciélagos y ranas, y el nuevo lanzamiento se llama el reggae del lagarto. Aquí no les puedo poner las canciones porque de pronto nos demandan por derechos las ranas o los lagartos, pero búsquenla en ustedes y pónganla en su próxima fiesta, que tiene una base de música electrónica. De pronto y hasta llegan a su casa los animales atraídos por la música. El cerdo Es un animal bastante inteligente. se reconocen en el espejo y cuando un animal se reconoce en el espejo es un indicador de que tiene conciencia de sí mismo. Son animales sociales. Reaccionan emocionalmente a la música. Esa música debe tener unas características acústicas particulares. Los humanos reaccionamos a la música, al igual que otras especies animales. Cuando no nos gusta ponemos mala cara, si nos gusta nos ponemos felices o nos animamos. Hay canciones que nos ponen tristes o hay canciones que ponemos para ponernos tristes. Y así, la música y las emociones están conectadas. La música de alguna manera es un lenguaje emocional. Independiente del idioma, podemos comprender el mensaje emocional que genera la música. La música es información que es capturada por el cerebro y que es procesada y que nos permite reaccionar a ella. No hay investigaciones previas que hayan hecho un abordaje que nos permitan entender cómo la música está generando impactos en el estado emocional de los animales. Hemos tenido pues toda una etapa de exploración. Inicialmente hemos ensayado algunas piezas comerciales, pero realmente la mayor cantidad de las piezas que hemos utilizado son piezas originales, que son compuestas por un músico, compositor, médico veterinario que hace parte del grupo de investigación. Esto ha implicado una exploración, hemos ensayado instrumentos solos, instrumentos mezclados, frecuencias, volúmenes, incluso el timbre. Entonces lo que hemos logrado hacer es un ajuste de piezas musicales a las características auditivas de ellos, pero también piezas que tienen o generan respuestas emocionales positivas en los animales. Este es el tipo de herramientas que nosotros usamos para hacer el procesamiento acústico y definir qué características de la música son importantes para la especie y en qué rango las debemos regular. Por otro lado están las respuestas emocionales. Entonces tenemos registros donde grabamos las respuestas emocionales y estos registros los vamos a procesar con un protocolo que está muy estandarizado en la literatura para la evaluación de emociones en cerdos, que se llama la evaluación cualitativa del comportamiento.
Esa es la dinámica de un grupo de cerdos sin ningún tipo de estimulación. Vemos que están muy tranquilos, hay algunos están interactuando entre sí, algunos están comiendo. Tenemos piezas como esta que tiene una valencia muy positiva. Ven que todos los animales están moviendo la colita, es decir que están tranquilos, contentos. Incluso tenemos comportamiento de juego y esta pieza, por ejemplo, genera miedo. Entonces lo que estamos viendo es un comportamiento de aversión, de amontonamiento. Tienen el cuerpo rígido, las orejas están erectas, pues hay una respuesta de temerosidad muy evidente. Nosotros evaluamos cada uno de los videos y hemos logrado definir qué características acústicas de una pieza musical puede inducir una respuesta emocional específica. Todos los datos que hemos obtenido los hemos sometido a diferentes tipos de análisis. Este, por ejemplo, es un análisis de correlaciones. ¿Qué podemos decir aquí? Que, por ejemplo, el pulso, el nivel de pulso en una pieza musical se asocia con respuestas como contento, como juguetón, como sociable, como feliz. Es decir, que entre más alto sea el pulso, como pasan los seres humanos, también vamos a tener una respuesta positiva en los animales. Ahora, si el pulso es demasiado alto, también podemos tener, por ejemplo, respuestas de irritación, porque hay una excitación excesiva de los animales. Esto es un enriquecimiento ambiental y con el enriquecimiento lo que se busca es mejorar la calidad de vida, mejorar el bienestar. Y esto tiene un impacto muy importante sobre la fisiología de los animales y sobre su salud. ¿Qué es esa tecnología que hemos desarrollado? Le hemos dado un nombre, la llamamos voluta bioneuromusical. Un compendio de piezas musicales elaboradas, desarrolladas, diseñadas, producidas, compuestas para las preferencias acústicas de la especie porcina. Lo primero es que tenemos que pensar que el oído de las diferentes especies animales es diferente. El rango de frecuencia audible en los humanos es entre 20 y 20.000 Hz. Los elefantes perciben sonidos infrasónicos, o sea, por debajo del rango audible de los humanos, mientras que los gatos, los perros y los murciélagos perciben sonidos ultrasónicos, es decir, que están por encima del rango audible de los humanos. Mientras que los porcinos tienen un rango un poco más amplio de registro sonoro y tienen una sensibilidad especial a ciertas frecuencias en el espectro auditivo. Frecuencias muy altas llegan a ser irritantes para ellos. La densidad instrumental vertical, o sea, el número de instrumentos que hay en una mezcla debe ser valorado y cuantificado y establecido en hasta cierto número. A partir de ciertos números ellos empiezan a mostrar irritación y el estímulo se empieza a volver estresante. Es un trabajo que utiliza informática musical. El abordaje para la producción de la música es hecho a partir de instrumentos digitales. En esto de música para animales, también podemos hablar de canciones dedicadas o inspiradas en animales. Aquí les va este top 5 de canciones para animales. Número 5. Martha My Dear, una canción compuesta e interpretada por Paul McCartney para su perrita Marta. Número 4. Tennessee Stud, una canción que aunque no fue compuesta, sí fue cantada por Johnny Cash en honor a su caballo. Número 3. Laika, una canción del grupo español Mecano en homenaje a la perrita que lanzaron al espacio. Número 2. Delilah, una canción que compuso Freddie Mercury en honor a sus gatos. Y número 1. Shims,
una canción del grupo Pink Floyd, inspirada y además cantada por el perrito Seamus, un perrito de un amigo de David Gilmour. En esta canción se oyen sonidos de armónica y los sonidos de Seamus. Pero estas son canciones inspiradas o dedicadas a los animales, pero para que las escuchen los humanos, que es diferente a música hecha para animales. Hay una gran diferencia. Me parece que hay que ser muy precavidos con el uso de la música en los animales, y es en el sentido de que debe ser especie específica y debe ser diseñada para las características acústicas de los animales. Nosotros podemos construir música para modular los estados emocionales de esta especie. ¿Qué beneficia eso? Que si queremos que el animal desarrolle su conducta exploratoria de fuego y que esas conductas son una manifestación o van a manifestar su bienestar, entonces lo podemos hacer. De hecho, eso es lo que hemos venido haciendo. Desarrollamos en la música unos estímulos acústicos y psicoacústicos para generar unas valencias emocionales positivas. Sé que ellos pueden comprender ese lenguaje emocional que hay ahí en la música, que es directo, que es honesto, porque no está sometido a la conceptualización del lenguaje verbal. ¿Y en qué otros casos se puede usar música para proporcionarle bienestar a los animales? Tenemos los cantos de vaquería, que son una forma como los vaqueros se relacionan con los animales para cantarles en el ordeño, para que en el ordeño baje más leche, para que los animales estén más tranquilos, para tranquilizarlos en el arreo. Los mongoles han hecho música a partir del galope del caballo, lo mismo que lo han hecho culturas como la gaucha. La música llanera en buena medida está inspirada en el ritmo del galope o del andar del caballo. Eso es desde lo empírico. Hay algunos estudios condicionando los animales en el ordeño con música. Hay estudios en caballo donde han mostrado que utilizando música ellos pueden tener un mayor rendimiento deportivo, sobre todo caballos de carrera. Definitivamente hay investigadores para todo. Un grupo de investigadores japoneses les dio por ponerle música clásica a unos peces dorados y descubrieron que podían distinguir entre dos compositores diferentes, Bach y Stravinsky. ¿Y cómo hicieron eso? Pues unos peces fueron entrenados para morder un cordón de comida cuando sonara Bach y otros para morder el cordón de comida cuando sonara Stravinsky. Y funcionó. Y en otra universidad en Leicester, Inglaterra, les dio a los investigadores por ponerle música a las vacas. Intentaron con ritmos lentos, con ritmos rápidos o dejándolas en silencio durante 9 semanas consecutivas. Y al final se dieron cuenta que las vacas producían más leche con los ritmos lentos, 3% más. Así que sí tenía razón mi abuelito cuando le cantaba a Rosita. La ciencia debe salir de los laboratorios y de las aulas académicas y debe proyectarse a la comunidad. La música es una experiencia que genera emociones, y no solamente en los humanos, también impacta en las emociones de algunas especies de animales y en muchos casos aporta a su bienestar. Llegar a este conocimiento no fue una coincidencia, fue un producto de muchos años de observación e investigación desde diferentes puntos de vista para conocer cómo sienten, cómo escuchan o qué necesitan los animales. Diseñar música para animales es posible porque ha habido personas que se atrevieron a pensar diferente y usaron la ciencia y la tecnología al servicio de los animales. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.